Saludos, mi nombre es el doctor Pedro Javier Torzadé. Soy cirujano ortopeda, especialista en medicina deportiva y medicina reconstructiva. Medicina deportiva son aquellos profesionales de la salud que nos dedicamos, uno, a la prevención de lesiones de atletas y dos, al tratamiento de las lesiones una vez ocurren. La parte de medicina reconstructiva o cirugía reconstructiva viene a ser aquellos cirujanos que se dedican a reemplazos de articulaciones. En mi caso me dedico a reemplazos de articulaciones de hombro, de rodilla y de cadera. Mi especialidad la hice en ortopedia en Puerto Rico y mi especialidad en medicina deportiva la hice en Thomas Jefferson University en Estados Unidos, en Filadelfia. Luego hice otro entrenamiento en reemplazos mínimamente invasivos en Chicago y en Baltimore. Llevo en Puerto Rico practicando 11 años y tengo mi oficina localizada en el Professional Hospital en Guaynabo y tengo otra oficina en Vega Alta. Por los últimos 4 años también he dedicado parte de mi práctica en los Estados Unidos, no solamente a dedicarme a casos de pacientes con problemas luego de accidentes, sino también al entrenamiento de residentes en los Estados Unidos. Hoy les vengo a hablar específicamente de condiciones del hombro. El hombro es una de las articulaciones que más lesiones las personas presentan. Puede ocurrir a edad temprana y también puede ocurrir a edad avanzada. Aquí les traigo un ejemplo y es el modelo que yo siempre utilizo para enseñarle a mis pacientes. Y específicamente vamos a hablar de dos condiciones. Una es las roturas del manguillo rotador y los problemas asociados a esto. Y específicamente aquí en el modelo podemos ver que son aquellas lesiones que ocurren en unos tendones específicos que estabilizan el hombro para nosotros poder elevarlo. Y está compuesto por 4 músculos que son el subscapular, el supraespinato, el infraespinato y el teres minor. Las lesiones asociadas y condiciones a este problema son una de las más comunes condiciones vistas por los especialistas de hombro. La otra condición que quiero hablarles hoy es de dislocaciones de hombro, la cual en muchas ocasiones ocurre por problemas en la cápsula o atletas que tienen caídas o accidentes de carro en no atletas donde el hombro causa una dislocación de la cabeza, de su articulación glenohumeral. Pues vamos a hablar específicamente de las condiciones del manguillo rotador. Le llamamos también condiciones asociadas al manguillo rotador porque no únicamente son lesiones de rotura, muchas veces son inflamación y los nombres pues varían. Como ven en la ilustración, pueden ver que el hombro es una articulación bien compleja y tiene diferentes tipos de estabilizadores. Las condiciones que vamos a hablar hoy son aquellas asociadas al manguillo rotador, que son una serie de tendones y músculos que estabilizan la articulación glenohumeral para nosotros poder elevar el brazo. Cualquier condición que tengamos ya sea de la bursa, de los tendones y de las áreas asociadas podría causar mucho dolor y que el paciente no pueda elevar el brazo y limitaciones en muchas actividades del diario vivir. Estos pacientes se van a presentar de diferentes maneras. Este es el paciente que empezó con un dolor lentamente y esa condición va progresando poco a poco. Y también este es el paciente que tiene un accidente, por ejemplo, durante un deporte o en el carro y de pronto ese tendón se rompe completamente. El tratamiento es bien diferente. Aquel paciente que, por ejemplo, me llega y me dice, doctor, estaba pintando la casa, estuve 5 horas pintando y ahora el hombro me molesta. Ese paciente tiene una probabilidad de tener una inflamación del manguillo rotador o de la bursa, lo cual podría ser tratada en la mayoría de las veces con tratamiento conservador. ¿A qué me refiero con esto? Esto incluye, por ejemplo, en algunas personas que no sean alérgicos antiinflamatorios, hielo, terapia física, modificación de actividades, algunos ejercicios específicos para poder fortalecer estos músculos y un tiempo de reposo en lo que de nuevo esta inflamación baja y estamos listos para volver a nuestras actividades. En el otro caso, está el paciente que tiene un accidente, por ejemplo, de auto, una caída o en algún deporte y tiene una rotura aguda del manguillo rotador. Este paciente en muchas de las ocasiones, si cumple los requisitos para ser un candidato para cirugía, es tratado con una cirugía.
Y ahí entra mi evaluación como especialista en medicina deportiva, cirujano ortopeda. En la mayoría de los casos yo evalúo a estos pacientes, evaluamos sus estudios radiológicos, incluyendo placas, estudios de resonancia magnética, y entonces evalúo si el paciente tiene una rotura completa o una rotura parcial, y ahí identifico su tratamiento. Si es una rotura parcial, en muchos pacientes se puede utilizar diferentes tipos de inyecciones que o bajan el dolor, ya tenemos, o ya sea un biológico como es lo que se le llama en inglés el plasma rich protein, o tenemos también los antiinflamatorios que vienen a ser los esteroidales. Todos tienen sus beneficios y sus riesgos, pero son instrumentos que podemos utilizar. Este paciente se envía también a terapia física, se le da unos ejercicios para el hogar y en muchas de las ocasiones podría volver a sus actividades sin un procedimiento quirúrgico. Ahora tenemos aquel paciente que tiene una rotura parcial o una rotura completa, el cual no ha respondido a un tratamiento conservador y entonces ya es un candidato para operarse. Hace mucho tiempo estas cirugías se hacían abiertas y causaba bastante daño a los tejidos. La tecnología ha ido avanzando mucho y ahora los especialistas lo podemos hacer a través de unas heridas muy pequeñas y a través de la artroscopía. ¿Qué es la artroscopía? La artroscopía es un instrumento que nosotros utilizamos, es un tubito bien fino que tiene una cámara. Esa cámara se introduce a través de unos orificios, agujeros en la piel, y nosotros le ponemos agua dentro del hombro y eso crea una cámara que nosotros podemos ver dentro. A través de otros agujeros se introducen instrumentos, se introducen una serie de tornillos y suturas que podemos amarrar esa rotura sin tener que hacer las incisiones grandes que se hacían antes. Esto va a tener un beneficio bien grande para el paciente. Uno, es que la mayoría de estos casos los hacemos ambulatorios. Dos, el dolor va a ser menos y la rehabilitación depende del tipo de rotura que tenga el paciente. Pero sin ninguna duda estos avances en la cirugía del hombro han llevado a que no solamente el paciente se rehabilite más rápido y con menos dolor, sino que podamos atender más de una condición a la misma vez. Antes tratábamos un área un día, a los 2 meses tratábamos la otra porque no podíamos ver todo a través de una incisión. A través de la artroscopía podemos operar y tomar acción en todo eso en un solo procedimiento. Para tener una mejor idea y poder ilustrarles lo que son las condiciones del manguillo rotador y específicamente la rotura, vamos a ver esta ilustración y lo que estamos viendo es una rotura del manguillo rotador, específicamente del supraespinato. Este es el tendón que más probabilidad tiene de romperse y la razón de esto es por su circulación, que es diferente a los otros tendones que componen el manguillo rotador. En la próxima ilustración vamos a ver lo que es la artroscopía. Vamos a ver que hay un lente, vamos a ver que eso es un hombro y que hay unos orificios por donde se introducen diferentes instrumentos. Y esto es esta gran tecnología que nos ha permitido ayudar a tantos pacientes y disminuir las incisiones, el tiempo quirúrgico, el sangrado y el dolor en tantos y tantos pacientes. En esta última ilustración vamos a ver ya lo que es una reparación del manguillo rotador y lo que estamos viendo es cómo esa rotura se interviene y vuelve y se pega a su área de origen. En este punto entonces hay que explicarle al paciente que la probabilidad de que la rotura sea exitosa depende de muchos factores, entre ellos la edad del paciente, la rehabilitación y las instrucciones que el paciente siguió luego de postoperado y también el tipo de rotura que tenía. O sea que una rotura que es más pequeña y que se atendió temprano tiene una probabilidad más alta de que sane, versus una rotura que ya es masiva, lleva mucho tiempo sin atenderse, el tendón y el músculo ha sufrido degeneración y ahora vamos a intervenirla. Ahora vámonos a una pausa y tan pronto vengamos vamos a hablar de otra condición de hombro, lo cual es muy importante. En Professional Hospital te brindamos nuestro moderno centro de imágenes, dando servicios de CT scan con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. Puedes hacer tu cita para cuando salgas del trabajo y para los beneficiarios de Medicare hay una cubierta para la prevención y detención del cáncer. Llámanos, Professional Hospital en Guaynabo. Examinamos tu condición a tiempo. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos.
Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica, curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Continuamos aquí en el Professional Hospital en Guaynabo. Ahora vamos a hablar de otra condición muy importante de hombro y bien común, lo cual son las dislocaciones del hombro. Específicamente, una dislocación del hombro es que la articulación gleno, que es la parte que está en la escápula, humeral, que es la parte de nuestro brazo, se salen de su articulación. Como vemos en nuestra primera ilustración, hemos visto esto mucho en la televisión, en atletas, durante juegos, donde en un golpe, muchas veces en una posición, vamos a llamarle precaria o de riesgo, por ejemplo, cuando el paciente está en abducción y rotación externa, recibe un golpe y esto causa que la articulación no pueda aguantar esas fuerzas y la cabeza del húmero se salga. ¿En qué pacientes vemos esta condición? Hay pacientes que tienen hiperlaxitud de las articulaciones y tienen subluxaciones recurrentes y en algunos casos podrían llegar hasta el punto de dislocaciones. Cuando esas dislocaciones empiezan a ocurrir, podríamos ver que pasan en diferentes direcciones. Como vemos en nuestra segunda ilustración, esas dislocaciones pueden ser anteriores, pueden ser posteriores. Hay algunas que ocurren inferiores también, pero son menos comunes. Las anteriores son las más comunes y es las que vamos a hablar un poquito más hoy. Esa dislocación, para que ocurra, tiene que haber un daño a los tejidos que lo estabilizan. Y vamos a dividirlo en tres grupos. Este es el grupo bien joven, que son pacientes, por ejemplo, 20 años o menos. Este es el grupo intermedio, que puede ser paciente entre los 20 hasta los 45 años. Y este es el paciente mayor, que ya son los pacientes de 50, 60 años que tienen este tipo de trauma. Las lesiones asociadas de los tres grupos son diferentes. Por ejemplo, el primer grupo, que tiene una dislocación, está jugando voleibol, le dieron un golpe en esa posición que hablamos ahorita y se le sale. Ese paciente tiene una probabilidad de que se le siga saliendo el hombro de más del 90%. Y usualmente la lesión que está ocurriendo es la lesión que le llamamos la lesión del Bankart, y es nada más y nada menos que cuando se sale el hombro, rompe el área de la cápsula. A veces puede estar asociado a una lesión ósea también, y también podría estirar la cápsula. Aunque esa dislocación vuelve y se reduzca, hay una alta probabilidad de que ese paciente se le siga saliendo. Tengo muchos atletas, por ejemplo, que son los surfers, que se le ha salido una vez y vuelve y se le sale otra vez y otra vez. Estos pacientes, atletas y jóvenes, tienen que buscar una evaluación por un especialista de hombro. En este caso, cuando me llegan a mí, se le hacen los estudios iniciales, incluyendo unas placas, un estudio de resonancia magnética, muchas veces con un tinte que se le envía a poner intraarticular para definir exactamente cuál es el problema. La mayoría de estos pacientes jóvenes van a necesitar un procedimiento quirúrgico, y un procedimiento quirúrgico hecho por un buen especialista, donde la probabilidad de volver a su deporte sea bien alta, lo cual es tan importante para ustedes. En el segundo grupo, que es el grupo que está más o menos entre los 25 a los 40 o 45 años, ese paciente podría tener diferentes tipos de lesiones. O tiene la lesión que hablamos ya en los jóvenes, o podría tener una lesión del tema anterior, que sería del manguillo rotador. Y eso depende en la condición del hueso, en la calidad del tendón. Nuestro tercer grupo, que viene a ser ya el paciente mayor, que el hombro se le sale, la probabilidad de que ocurra una lesión como en el joven es un poco más rara. La lesión más común que vamos a ver sería una rotura del manguillo rotador. O sea, que un paciente adulto, el cual tiene una dislocación, va a una sala de emergencia, el hombro se lo pone en sitio y continúa con dolor. La explicación de este dolor podría ser que durante ese trauma sufrió una rotura del manguillo rotador. Este paciente definitivamente necesita una evaluación por un especialista de hombro para hacer los estudios apropiados y identificar esa lesión. Si tuviese una rotura aguda del manguillo rotador, necesitaría una intervención quirúrgica, y también se podría hacer a través de artroscopía. Ahora, hablando un poquito en los detalles de lo que es la cirugía, por ejemplo, del Bankart y específicamente de dislocaciones de hombro, vamos a ver en esta otra ilustración donde tenemos tres fotos, tres vistas
Y lo que están presentando es esta área, un área del glenoide donde cuando se sale la cabeza rompe esa inserción de la cápsula. Y esa es la inserción que a través de la artroscopía, los especialistas como yo de hombro, vamos a pegar de nuevo y restablecer lo que se le llama es la hamaca o esa tensión de los ligamentos para que el paciente, nuestro atleta, tenga estabilidad del hombro nuevamente y pueda volver de nuevo a sus actividades del diario vivir, que son muy demandantes. Lo cual quiere decir es que nosotros no solamente tenemos que dejar ese hombro en unas condiciones funcionales, sino que tenemos que dejar en ese hombro una condición óptima de estabilidad para volver, por ejemplo, al surfing, volver al béisbol, volver al voleibol, a la gimnasia. Y por eso necesita que quede en una condición perfecta. Y probablemente la razón número uno de que eso funcione es la habilidad y el entrenamiento del cirujano y la prioridad que se le dio a ese paciente y cuán temprano se atendió esa condición. Esta condición de dislocaciones de hombro puede ser mucho más compleja de lo que parece. No solamente podría incluir las lesiones que ya mencioné, sino que también en estos pacientes que han tenido este problema tan recurrente pueden existir problemas óseos que necesitan evaluaciones de un profesional especialista en el área de hombro, y también necesita consultoría, por ejemplo, a radiólogos que van a tener que hacer unos estudios específicos para definir no solamente el diagnóstico, sino el mejor tratamiento que necesita. Muchas veces no es solamente vamos a operarlo y vamos a reparar aquí o allá, sino cuál es el procedimiento que nos va a traer mejor resultado en ese paciente. Por eso es que es tan importante esa evaluación en la oficina, con un buen examen físico, unos buenos estudios radiológicos, sentarnos con el paciente y decirle estas son tus opciones, y muchas veces es más de una. A veces la opción es vamos a hacer una artroscopía, que es el procedimiento menos invasivo con la camarita, pero también tenemos que estar listos que si la lesión incluye un déficit óseo, habría que hacer una transferencia con un pedacito de hueso, que es una cirugía un poco más invasiva en aquellos pacientes que ya tienen un problema un poco más grande de dislocaciones con un defecto óseo, y habría que hacer una cirugía que es abierta, es mínimamente abierta, pero ya sería en un plan B. Como ven, son condiciones bastante complejas. Es un problema que lo hemos llevado a una idea simple, pero es un problema complejo que necesita una evaluación de un especialista que tenga mucha experiencia en estas condiciones. Vamos a una pausa para concluir con nuestro programa. En Professional Hospital te brindamos nuestro moderno centro de imágenes, dando servicios de CT scan con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. Puedes hacer tu cita para cuando salgas del trabajo, y para los beneficiarios de Medicare hay una cubierta para la prevención y detención del cáncer. Llámanos, Professional Hospital en Guaynabo. Examinamos tu condición a tiempo. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica. Curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Saludos, aquí me encuentro con Lilian, una paciente de nuestra oficina. Ella fue operada aproximadamente 2 semanas de su hombro derecho de una reparación artroscópica del manguillo rotador. Lilian, ¿cómo te has sentido? Pues me he sentido bastante bien. Ya el tercer día, pues prácticamente el dolor bajó bastante. Ya cuarto o quinto día yo solamente tomaba el medicamento por la noche, poquito a poco. Entonces el movimiento pues iba cediendo poco a poco. Estoy pues siguiendo las instrucciones bien claras.
¿Y era más o menos el dolor que tú pensabas esperado? O sea, que un dolor... Sí, es un dolor. Yo entiendo que sí, porque el de antes era constante. Pero antes de operada. 24/7, todo el tiempo, ya no. ¿Y cómo ocurrió tu lesión original del manguillo Una rotador? caída que me di en el 3 de octubre del 2015, que además de lastimarme la rodilla izquierda, pues también el hombro. O sea que estuvo sufriendo desde esa época hasta la cirugía, que fue hace 2 semanas, bregando con eso. Y tenías temores antes de operarte, me imagino. Bueno, yo ¿estabas segura de que necesitabas ya la cirugía? Ya yo quería esto, porque yo realizo muchas cosas en mi casa y soy bien activa y no puedo estar así. Ok. Karen, por favor, vamos a ir removiendo aquí el brace para ver las heridas. Entonces, las heridas te las sacamos ¿cuándo? Ya hace menos de como una semana, ¿verdad? En la semana pasada, sí, lunes pasado fue que me quitaron el punto. Ok. Pues este es el inmovilizador que estamos usando en Lilian. Lilian se operó hace 2 semanas. En los protocolos de reparación del manguillo rotador hay unos bien conservadores y otros son más agresivos. Los dos van a tener más o menos los mismos resultados en cuanto a movimiento a largo plazo. Yo prefiero utilizar un poco más conservador, que es el que inmovilizamos por un periodo más o menos de entre 4 a 6 semanas protegiendo la reparación y después empezamos la terapia. A ella se le han dado instrucciones de quitarse este inmovilizador por lo menos 3-4 veces al día para movimientos del codo. Vamos a ver un momentito. Estas son las heridas aproximadamente a 2 semanas. Luego de la reparación son heridas casi ni se le ven, pero tenía varias incisiones que se utilizan para entrar instrumentos y reparar el manguillo rotador. Cuando la vemos en realidad, pues la tecnología es increíble, ¿verdad? Sí. Lo que se puede hacer. Antes las heridas eran mucho más grandes y había bastante daño a músculos como el deltoide. El deltoide es un músculo que es uno de los principales ¿verdad? Abductores. Una vez el manguillo rotador estabiliza la cabeza en el área glenohumeral, y cuando se debilita con cirugía, pues causaba y causa muchos problemas, y por eso tratamos de preservarlo lo más posible. Siempre tienen un poquito moteado, esa equimosis normal del sangrado que baja por gravedad, y entonces los pacientes los orientamos y los estimulamos a que empiecen a hacer movimientos del codo, movimientos de apretar la muñeca, para que entonces empiece a circular y no se quede el edema o la inflamación en la mano. Todos los movimientos activos en Lilian los vamos a limitar por un periodo de hasta 6 semanas. Ella también se le mandó a hacer unos movimientos de péndulo, ¿verdad? ¿Lo has estado haciendo? Sí, lo estoy haciendo. Ok. Y siempre es bueno recordarte que la terapia, pues que no te manden a subirlo hasta que cumple ya las 4 o 6 semanas. Okay. 6 semanas en tu caso. Sí. Okay. ¿Me ibas a decir, Lilian? No, está bien que el círculo que hago, pues ya lo hago un poquito más ancho. Exacto, y así te vas inclinando hacia abajo y empezamos haciendo ese circulito. Bastante ancho. Aquí. Ya, cuando bajo la mano, y lo hago bastante anchito ya. Y esos movimientos que estás haciendo son para que no se causen contracturas de la cápsula en el periodo que estamos protegiendo la reparación. Okay. Es bien importante porque es una competencia entre que no se rompa lo que reparamos, sí, pero que no se congele demasiado el hombro, que después tengas que volver a sala para una liberación. Te voy a enseñar aquí más o menos lo que habíamos hecho. Estos son los muñequitos que yo utilizo. Esta era la rotura que tenías. En tu caso tenías una rotura parcial que era más del 50%. Y ya por definición, esas roturas parciales se consideran, ¿verdad?, que son de alto grado. En ese caso, pues, liberamos la parte que quedaba y se hizo una reparación con estas 2 anclitas. Okay. No tenías artritis. En las otras áreas ¿verdad?, de la clavícula y debajo del acromio se encontraba muy bien. O sea que tienes una bien alta probabilidad de que esto mejore y que sea buena. Ahora, en tu caso, tú eres una de esas pacientes que ya te sientes demasiado bien rápido. A ti hay que aguantarte, sí, frenarla un poco. Sí, me tiene que aguantar porque a mí me gusta hacer muchas cosas y yo a veces pues utilizo la mano izquierda, claro está. Ya estoy diestra. No era zurda y ya estoy diestra. Aprendí. Pues esto por lo menos, este amiguito que a veces es incómodo, hay que usarlo todavía 4 semanas más, seguir con el movimiento activo del codo, los péndulos. También sentada en la mesa de tu comedor puedes poner un papel y poniendo el brazo arriba, deslizándolo hacia adelante. Eso también te va a ayudar a mover esa cápsula más rápido. Okay. También, ¿ok? Yo te voy a volver a ver a un periodo de 4 semanas, vas a estar en terapia física ya.
Y entonces ahí cuando te vea de nuevo voy a ver cuánto movimiento tienes y empezamos ya la segunda fase, que es ya entrenamiento activo de los músculos. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, estoy bien, gracias. ¿Estás contenta? Sí, súper contenta porque yo sé que voy bien. Qué bueno. Bueno, pues nos vemos en 4 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. En Professional Hospital te brindamos nuestro moderno centro de imágenes, dando servicios de CT Scan con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. Puedes hacer tu cita para cuando salgas del trabajo. Y para los beneficiarios de Medicare, hay una cubierta para la prevención y detención del cáncer. Llámanos, Professional Hospital en Guaynabo. Examinamos tu condición a tiempo. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica. Curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Aquí continuamos en el Professional Hospital en Guaynabo. Mi nombre es el doctor Pedro Javier Tort Sadeh. Les invito a que llamen para una cita y una evaluación conmigo. Están todos muy bienvenidos. El número de mi oficina es el 787-773-0023. Tengo mis oficinas localizadas aquí en las facilidades del Professional Hospital en Guaynabo. No solamente tenemos un personal de alta calidad que le dará una gran bienvenida, sino que las facilidades donde vamos a llevar a cabo estos procedimientos son probablemente de la más alta calidad aquí en Puerto Rico. Nuestros instrumentos, nuestro personal y el equipo de trabajo que tenemos aquí en el Professional Hospital los va a dejar muy contentos y muy satisfechos con nuestro trabajo. Los invito a que hagan una cita. Muchas gracias por su atención y estaremos en una próxima ocasión. Professional Hospital en Guaynabo. Nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y que no ha respondido a otros tratamientos. Evite amputaciones. También se realizan pruebas para el diagnóstico y control de la diabetes, cultivo de heridas y vendajes especiales. En Professional Hospital contamos con sala de emergencias las 24 horas. Para más información, llame al 740-8787 o visítanos en nuestra página web.